Y muy buenos días de nuevo a todas. Gracias por estar aquí conmigo de nuevo en lección 2 del curso Una Nación Caída. Y doy gracias a Dios por cada uno que está aquí conmigo y también para las que están asistiendo por la grabación. Yo sé que hoy día la Joana no puede estar con nosotros, pero va a ver la grabación. Entonces, saludos, Joana. Gracias por seguir con nosotros por la grabación. Hermanas, hoy día vamos a seguir estudiando la primera de Reyes, la historia de Elías. Y sabemos que Elías era un hombre fiel que confió en el Dios verdadero, aunque que el pueblo de Dios lo había dejado por otros dioses falsos. Y sabemos que Dios usó Elías para demostrar su gloria y su poder. Se manifestó como nuestro único y verdadero Salvador lleno de poder. Entonces vamos a leer hoy día una historia donde podemos ver Dios en su plena gloria, buscando su pueblo, pidiendo que su pueblo cree en Él. Y nosotros también somos testigos del soberano poder de Dios y nadie puede tener victoria contra nosotros. Ni Satanás, ni el mundo, ni la carne pueden ganar la victoria final que ya tenemos en Cristo. Gloria a Dios. Entonces, hermanas, empezamos hoy día con una oración. Y oro yo pues que mis palabras, mis pensamientos sean aceptables ante ti, Señor, roca mía y redentor mío. Que el Espíritu Santo me da las palabras adecuadas para compartir su palabra, su verdad con ustedes. Empezamos en oración, hermanas. Señor Dios, confieso que soy tentado a ser dioses de mis posesiones, de otras personas, quizás de santos o de otras cosas, en vez de temer, amar y confiar en ti sobre todas las cosas. Fortalece mi resolución de adorarte a ti solamente como el verdadero Dios y Salvador de mi alma. Ayúdame a dar un claro testimonio sobre Jesucristo, quien me salvó por su obediencia perfecta y sacrificio inocente. Él, Dios, es el único camino al cielo. En su nombre poderoso oremos. Amén. Amén, hermanas. Y damos también la bienvenida a Selene. ¿Cómo estás, Selene? Dios le bendiga muy bien, gracias a Dios. ¿Es Selene o Selene? Perdóname. Hermana, ¿es Selene? ¿Sí? Selene, perdón, es como mi nombre, a veces dicen Elise, a veces dicen Elise, Selene, ya lo tengo, gracias por la paciencia. Bienvenida, Aquí en México sí es Selene. Selene Es, mejor. ajá, aquí en México es así. Ok, perfecto, Selene entonces, perfecto. Bueno, hermanas, hoy día estamos en Primera de Reyes 18 a 19. Espero que tengan un momento para leerlo ustedes. Y hoy día vamos a usar las 4C para estudiar esta historia un poco más. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día son tres cosas principales. Lo más importante es que vamos a leer y entender y aplicar esta historia a nuestras vidas. Como este es un curso de la Biblia, una gran parte de la lección siempre se enfoca en una historia bíblica. Y luego vamos a repasar fácilmente las 4C para recordar por qué lo hacemos de esta forma, por qué es necesario tener las 4C. Y al final voy a decirles que sería el proyecto final del curso. Entonces, vamos a empezar con un captar. Y recordamos que al captar es la introducción. A veces es una pregunta, a veces es una historia, a veces es un punto de historia. Es algo que usamos cuando estamos compartiendo la palabra para enfocar al público en el tema del día. Entonces, ayer, o bueno, lunes, tenía una pregunta, ¿cómo captar? Hoy día tengo algo de la historia para compartir contigo. Deseo hablar un poquito del Dios Baal, porque sabemos que ya hay mucho de ese Dios en esta historia. En Primera de Reyes 18 tenemos
Elías y los profetas de Baal. Entonces, ¿qué es Baal? ¿Quién es Baal? Doy la bienvenida a Norma y María está entrando. Gloria a Dios. Gracias por estar aquí con nosotros, hermanas. Entonces, hermanas, sabemos que el rey Acab, que era el rey en este momento, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Más que todos los que reinaron ante de él. Era un rey terrible. Y una gran razón por eso es porque se casó con una mujer, Jezabel, que tenía mucho que hacer con los otros dioses. Y uno de los otros dioses de Jezabel tenía el nombre Baal. Y bueno, Baal significa Señor nomás, pero este Dios, Baal, además de eso, fue el Dios que enviaba lluvia. Fue el Dios que hacía que los cultivos dieran sus cosechas. Entonces, ahora sabemos qué impactante fue la lección de Primera de Reyes 18, porque estaba en la sequía, ¿cierto? Dios hizo una sequía en la tierra por 3 años. Y vamos a ver cómo Elías está pidiendo la lluvia de Dios verdadero. Entonces, está atacando a Elías directamente al Dios de este pueblo. Está diciendo que ustedes creen en este Dios Baal que envía la lluvia, pero él no envía la lluvia. Mi Dios es lo que hace la lluvia. Entonces, es bien interesante saber un poco más de por qué la gente adoraba a Baal, porque querían tener su comida, ¿cierto? Su agua, y pensaban que este Dios es lo que lo hizo, pero no es así. Lo peor de adorar a Baal es que la adoración a él fue algo bien pecaminoso. Los adoradores de él participaban en un tipo de fornicación sagrada en sus templos. También sabemos que lo adoraron como la fuente de la vida, como el creador. Además, en ocasiones el pueblo ofrecía hasta sus hijos como sacrificios a este Dios. Si querían más cultivos, si no había agua, sacrificaron sus hijos. Entonces era bien fuerte la adoración de ese Dios en este momento. Entonces, el hecho de que Elías le oró a Dios que no lloverá durante 3 años, también fue para dar testimonio que Dios es el Dios Todopoderoso, incluso de la lluvia, incluso de la gente. Hermanas, ¿algunas preguntas sobre el Dios Baal? ¿O comentarios, preguntas? Bueno, avanzamos entonces a la historia. Estamos en la parte de contar. Ahora vamos a ver la historia de nuevo. Y si ustedes desean seguir en sus Biblias, sabemos que estamos en Primera de Reyes 18, empezando en versículo 16. Voy a compartir la historia en mis propias palabras, pero también pueden seguir en la Biblia. Sabemos que habían 3 años de sequía. 3 años después del último encuentro entre Elías y Jacob. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, no era parte de su lectura, pero en capítulo 18, en versículo 1, dice, después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y Entonces sabemos que habían 3 años de sequía en la tierra. Y ahora el rey Jacob fue a encontrarse con Elías. Y cuando lo vio, le dijo, así que tú eres el que está trastornado a Israel. Y Elías contestó, bueno, no lo estoy, sino tú, rey Acab, y tu gente, por dejar los mandamientos del Señor y rendir culto a las diferentes representaciones de Baal, este Dios. Manda ahora gente que reúna a todos los israelitas en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, a quienes Jezabel, la esposa de Jacob, mantiene. Jacob entonces mandó llamar a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías desea tener un discurso con todos los profetas,
al rey y también los israelitas. Entonces llegaron al monte Carmelo y Elías, acercándose a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo van a continuar ustedes en este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Y si Baal es el verdadero Dios, deberían seguir a Él, pero no a los dos. Y el pueblo no respondió nada, ¿cierto? No dijeron nada. Entonces Elías continuó. Dijo, yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida. Hermanas, sabemos que Jezebel antes había matado casi todos los profetas de Dios. Elías continuó, yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida. En tanto que Baal hay 450 profetas. Pues bien, que se nos den 2 becerros y que ellos escogen uno y yo voy a tener otro. Y vamos a ponerlo sobre la leña, pero no vamos a prender fuego. Y por mi parte voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Los profetas de Baal van a tener un becerro y Elías otro. Vamos a ponerle sobre la leña, pero tampoco Elías va a prender fuego. Y luego ustedes invocarán a sus dioses y yo invocaré a mi Dios, al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ahí está la prueba. Es el Dios verdadero. Es como una competencia, ¿cierto? Y la gente contestaron, buena propuesta, adelante, vamos. Entonces sabemos que sí escogen los 2 becerros y los profetas de Baal empezaron ellos primero. Y ellos lo colocaron en el altar y invocaron a Dios Baal, al Dios falso. Decían, contéstenos Baal. Y daban pequeños brincos alrededor del altar que habían construido, pero ninguna voz les respondía. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos. Dijo, grita más fuerte, profetas Baal, porque es un Dios. A lo mejor está ocupado o está haciendo sus necesidades o ha salido de viaje. Tal vez está dormido tu Dios. Entonces los profetas de Baal siguieron gritando, cortándose a sí mismo con cuchillo, como tenían por costumbre. Y bueno, pasó a mediodía y aunque ellos continuaron gritando, saltando como locos, no hubo ninguna respuesta. Nadie contestó ni escuchó. Entonces ahora fue el momento de Elías, ¿cierto? El único profeta del Señor verdadero. Y toda la gente se acercaron a él para ver lo que va a hacer. Y él puso a reparar el altar del Señor, tomó 12 piedras y él tomó el becerro y lo colocaron en el altar. Pero además de eso, dijo, llenen 4 canteros de agua y vacíenlo sobre el holocausto y la leña. Y lo hicieron 3 veces, ¿cierto? Entonces colocaron agua y agua y agua. Sabemos que no se puede prender fuego cuando está mojado, ¿cierto? Entonces, a la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y exclamó, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel y que yo soy su siervo y que haga todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente aquí sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. Y en aquel momento, el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto, la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua. A ver eso, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con sus frentes y dijo, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo, atrapen los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y bueno, sabemos que la gente los atrapó y los mató. Y después, Elías habló con el rey de nuevo. Dijo al rey Jacob, vete a comer y beber,
porque ya va a llegar la lluvia. Recuérdense que habían 3 años de sequía, ¿cierto? Entonces ahora Jacob fue a comer y Elías subió a lo alto del monte Carmelo y empezó a orar. Estaba con otro sirviente de él y le pidió, ven y mira al mar. Y el criado fue para ver al mar y dijo, no hay nada, no hay nada. Pero Elías le ordenó, vuélvete 7 veces más. Y en la 7ª vez, él dijo, ahí está un nube, hay una nubecita que está solo del tamaño de una mano. Entonces Elías le dijo, ve y dile a Jacob, al rey, que prepara su carro y que vaya hasta su palacio porque ya está llegando la lluvia. Entonces Jacob sí subió a su carro y fue donde estaba su esposa Jezreel, y mientras tanto el cielo se oscurrió con nubes, con viento y cayó un fuerte aguacero. Mira el toque de Dios acá. No solo envió fuego en el altar, pero también regresó la lluvia, de nuevo diciendo, Baal no es el Dios, no es un Dios por nada, ni es el Dios de la lluvia, yo soy el Dios único. Entonces, allí la historia termina de una forma triste, porque después de todo eso, sabemos que Jacob dijo a su esposa todo lo que pasaba, y ella todavía quería matar a Elías, estaba enojado con Elías. Y ahí termina la historia de hoy día. Bueno, hermanas, ahora pido su ayuda porque yo he hablado mucho. Ahora vamos a repasar la historia con algunas preguntas. Deseo sus comentarios en el chat o en voz alta, por favor, para que podamos para que podamos tener seguridad que hemos leído la historia bien y que entendemos la historia bien. Vamos a empezar con pregunta número 1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ayúdame, por favor. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Mary, adelante, hermana, bienvenida. Ay, perdón, amiga, no te escucho. Ahí sí. Buenos días, ¿cómo Buenos están? días. Ajá. Considerando la historia, viene siendo primeramente Dios, este, acá, el Dios el rey acá, Elías, los profetas y Abán, el profeta Abán, y la esposa. Y la esposa Jezabel, gracias. Gladys, ¿algo para agregar? Veo su mano arriba también. Sí, no, es más o menos lo mismo. Dios, acá, Jezabel, la esposa, Elías, los profetas de Baal y el pueblo, ¿no? Porque estaba todo el pueblo también ahí También. eh, Sí, dice involucrado. que los profetas de Baal, el rey, y también el pueblo de Israel en el monte. Muy bien. Muy Y bueno, eso vendrían a ser los personajes, ¿no? Sí, exacto. Bueno, los personajes principales, ¿cierto? Muy bien, gracias. Número 2, ¿cuáles son los objetos de la historia? Deseamos imaginar la historia en nuestras mentes. ¿Qué podemos imaginar? ¿Qué sabemos estaba ahí? Profe, yo Adelante, no le puedo. Leonardo. Bueno, aquí tenemos, dice que está, ¿verdad? El Monte Carmelo, los becerros, el altar, o sea, el holocausto, las piedras del altar, la leña, el agua, el fuego y sí, los cántaros. Muy bien, los 4 cántaros de agua, súper. ¿Algo más, hermanas? ¿Otros objetos? Dice la espada, no escuché que ella dijo la espada, eso pues. Perdón, la espada, escuché. Sí, porque dice que luego llamó Elías y entonces a que agarraran a todos los que estaban ahí
y lo mató, pues, y lo mató fue con la espada. Bueno, imaginamos, ¿cierto? Imaginamos, no dice directamente con qué lo mataron, pero podemos imaginar, ¿cierto? Lo que usaron. A ver, en mi lista tengo los 2 toros, la leña, los altares, cuchillos, lanzas que usaron los profetas de Baal para cortarse, las 12 piedras. También había una zanja alrededor del altar del Señor, los canteros de agua, el fuego que llegó de Jehová, y bueno, las nubes, la lluvia, ¿cierto? También el carro del rey Jacob. Hay muchos detalles en esta historia. Si ustedes están leyendo la Biblia, este paso es bien importante para imaginar bien. Algunas hermanas les gustan dibujar los objetos o notarlos o encerrarlos en sus Biblias para poder recordar, imaginar bien, porque a veces escuchamos historias o vemos una foto, pero deseamos saber exactamente lo que pasó y eso es lo que encontramos en la palabra, ¿cierto? Ahora, número 3. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, hermanas? Adelante, Selene. En el Monte Carmelo ay, ¿qué es? Ay, se me perdió. No, está Bueno, bien. es en Sison, Sí, también en Arroyo el arroyo de Sison. Sison. Sí, exacto. Ahí mataron los profetas de Baal. También, muy bien. Sí, y bueno, sabemos que Jacob regresó a su esposa, Jezebel, también, ¿cierto? En el sector de Jezreel. Pero más o menos la historia pasó en Monte Carmelo, ¿cierto? Y hermanas, perdón, no tengo un mapa acá, debería buscar un mapa, pero Monte Carmelo está al lado del mar. Entonces podemos imaginar Elías allí orando y enviando a su siervo para ir y ver si hay nubes sobre el mar, porque estaba al lado del mar allí. Bueno, ahora pregunta número 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? Recuérdense que no estoy buscando año ni fecha, estoy buscando detalles del texto. ¿Cuándo ocurrió la historia? En el Mónica. reinado, Mónica, no te escucho, hermana. Ahí está. en el reinado de Ahab, Perfecto. Él todavía es rey. ¿Qué más? por ahí de la gente de él, pero como en el 800 y resto, habíamos dicho la vez pasada. Sí, exacto. Sí. Pero sabemos de este contexto, de este capítulo 18, 19, estamos durante su reino, ¿cierto? El reino de Acab. ¿Hay algo más que sabemos, hermanas? Leonarda tiene el micrófono abierto. ¿Deseas compartir? Sí, bueno, aquí dice en el 18, en el principio. A ver. En el principio, sí, en versículo 1 de 18, dice en el tercer año, es decir, en el tercer año de la sequía, ¿cierto? Entonces, miren, hermanas, qué importante. El lunes estuvimos leyendo capítulo 17, donde empezó la sequía. En capítulo 18 ya están en el tercer año de la sequía. Entonces, en 2 capítulos ha pasado 3 años. Qué interesante, ¿cierto? Muy bien. Ahora, hermanas, ¿cuál es el problema principal de esta historia? ¿Cuál es el problema principal? Adelante, Gladys. La desobediencia del pueblo que se fue tras de los ídolos de Baal, o sea, la desobediencia del pueblo a través del rey y su esposa Jezabel, que introdujo a Baal, y el rey también se fue detrás de Baal y ahí llevó a todo el pueblo a la desobediencia a Dios, a ir detrás de ídolos. Perfecto. Y tenemos evidencia de su respuesta
en versículo 18. Si miren versículo 18 de capítulo 18, dice acá Elías a Jacob, no soy yo quien le está creando problemas a Israel, dijo Elías. Quienes se los creen son tú, el rey Jacob, y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras de Baales, los ídolos del rey o de Dios Baal. Entonces aquí tenemos la respuesta, escrito en las escrituras, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Están siguiendo otros dioses. Y hermanas, ¿se soluciona el problema? ¿Qué opinan ustedes? Hermana, yo siento que tal vez en el momento se solucione esa situación de sequía por lo que sucedió ahí, pero siguen incurriendo siempre en esa situación de idolatría, de esa falta de creer en el Dios que lo puede todo y el que los hizo y el que los mantiene por su gracia, ¿verdad? Entonces yo siento que es como que el arreglo es como de momento y pasa un tiempo y otra vez como que vuelven a lo mismo. Sí, creo lo mismo, Mónica, porque mira, en versículo 39, cuando se cayó el fuego del Señor, dice que cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos evidencia que en el momento declararon, el Señor es Dios. Pero sí, sabemos, mientras leemos más de Primera de Reyes, que regresaron tristemente a sus ídolos, ¿cierto? Gladys, ¿algo para agregar, hermana? Sí, coincido que momentáneamente lo solucionaron, digo, momentáneamente se soluciona el problema, pero digo, por la historia mismo nos indica hasta hoy día que el pueblo de Israel siempre ha sido desobediente a Dios, o sea, de hecho, por la historia mismo, ¿no? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel hasta hoy día no reconocen a Cristo. Entonces fue algo momentáneo, se solucionó momentáneamente, solucionaron una sequía, pero más nada que eso. Exacto, exacto, bien dicho. Y además, un otro problema de la historia era en la competencia, ¿cierto? Entre los profetas de Baal y Elías. La pregunta era, ¿contestaría Dios? ¿Contestaría? Y sí se soluciona porque el Dios heredero contestó, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una solución fuerte para toda la gente que estaban ahí a ver. Y también mataron los profetas de Baal. Entonces también sabemos que eso fue una forma de cortar la idolatría por un momento, Bueno, hermana, perdón, Mónica, adelante. Eso era lo que le iba a decir en esa parte, ¿verdad? Ellos siempre tuvieron esa gracia de parte de Dios, de ver cómo los sacaba, cómo daba la cara por ellos, cómo les respondía, porque les respondió, me hizo gracia, hasta me imaginé como un meme, honestamente, con el tiempo de ahora, viendo tal vez Elías diciéndole a los profetas, se fue de paseo, el doncito es el Dios que tienen ustedes, andará paseando, andará haciendo de sus cosas. Yo me imaginé hasta un meme en este tiempo, ¿verdad? El hombre desaparecido, porque no es un Dios, o sea, es cualquier cosa, que no sé, porque no puedo, en la cabeza no me entra nada de eso, no puedo entenderlo. Entonces, yo digo, siempre tuvieron esa opción. El pueblo de Israel siempre ha sido agraciado porque es de él lo ama, él es su, ¿verdad? Como ellos han despreciado, y como lo dijo la hermana hace un ratito, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y uno, pues, a veces hasta se comporta como ellos. ¿En qué aspecto? De que sí sabemos cómo es el asunto, tenemos ese regalo y muchas veces seguimos haciendo lo mismo. Sí, gracias. Vamos a hablar más de eso ahora en la parte de aplicación a nosotros. Pero sí, a veces es fácil leer el Antiguo Testamento y pensar, ay, qué tontería esta gente, ¿cómo no entienden aún que Dios es el Dios? Si yo vería un fuego en un altar, claro que sí, voy a seguir a Dios con todo mi corazón. Pero bueno,
Sabemos por lo largo de la historia que la gente, el pueblo de Dios, no siempre sigamos a Dios. Somos pecadores como ellos. Entonces, ahora vamos a ver la aplicación de esta historia a nosotros hoy en día, ¿cierto? Y también vamos a ver dónde está Cristo, dónde está la cruz. Sabemos que toda la Biblia es cristocéntrica, ¿cierto? Entonces, ¿dónde podemos ver al Salvador del mundo acá también? Entonces, vamos a empezar con la parte de consolidar la aplicación. Y recordamos que vamos a pensar en toda la historia, no solamente un versículo, vamos a pensar en todo el contexto. Entonces, pregunta número 1, ¿cuál es el punto principal de la historia? Bueno, el punto principal es que a través de su profeta Elías en el Monte Carmelo, el Señor mostró que Él es el único verdadero Dios. Eso es el punto principal, que el Señor mostró que Él es el único verdadero Dios. Ahora, pensamos nosotros en pregunta número 2, que es la pregunta de la ley, del pecado. Porque Dios desea que nosotros pensamos y confesamos los pecados. Y cuando sabemos que somos pecadores, ahí sabemos que necesitamos un Salvador, que tenemos un Salvador, que tenemos la gracia. Entonces, es bueno empezar con el pecado antes de llegar a la gracia, que es la siguiente pregunta. Entonces, número 2, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida o quizás en la vida de mi comunidad o en mi país? ¿Qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida? Adelante, Gladys. Bueno, es no solo en nuestra vida, sino en todas las personas, ¿no? Pero la desobediencia que muchas veces tenemos a Dios, que lo tenemos a Dios ahí, Dios se muestra, tenemos la palabra, tenemos las escrituras, y estamos viendo, sabiendo que hay un Dios, que existe un Dios, y muchas veces somos desobedientes, como que nos cuesta comprender o entender la dimensión de lo que Dios ha hecho por nosotros. Creo que en base vendría a ser eso, o sea, en mi forma personal lo pienso, ¿no? Que es la desobediencia, lo que debemos de confesar a Dios siempre, la desobediencia que tenemos para con Dios. Sí, qué interesante que mencionaste que hoy en día tenemos la palabra. Hoy en día tenemos todo. Ellos en este momento no sabían de Jesucristo, ¿cierto? Nosotros sí, tenemos aún más que ellos. Tenían el milagro del fuego, pero nosotros tenemos el milagro de la palabra de Dios en nuestras manos, ¿cierto? Tenemos todo. Sus comentarios, Gladys, me hizo pensar en los comentarios de Juan. Al final del libro de Juan, dijo esto, dijo, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales que no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, quizás hoy en día no hemos visto un milagro como fuego del cielo, pero tenemos los milagros de la palabra, tenemos la palabra en sí mismo, que nos muestra y para qué creemos en que en su nombre tengamos vida, ¿cierto? Los milagros son para nosotros también de la palabra. Perdón, Mónica, adelante, vi su mano arriba. Se me quedó arriba, profe, perdón. Perdón, Mónica. Sí, es que se quedó levantada la manita. Sí, es mi culpa, es mi culpa. Ya, ¿alguien más? ¿Un pecado que podemos ver acá en la historia y confesar? Mary, adelante. Profe, siempre va a ser la idolatría y la desobediencia. Ay, no, qué cosita. Ya, la idolatría. La La idolatría. idolatría y la desobediencia y las mentiras. La idolatría, la desobediencia y ¿qué? Las mentiras. Mentira. La falsedad de los dioses que llevan a otras personas a cometer como asesinato, los llevan a sacrificar sus hijos, sus animales.
Aquí se ven muchas esas cosas, las idolatrías, o los paleros en Sí, esta comunidad. sí, y Mary, hoy en día tenemos idolatría de esta forma. Ujú. Y bastante. Ya. Cada día van creciendo más los paleros. No, tengo el privilegio de visitar distintos países en Latinoamérica y en Ujú. algunos países todavía hagan sacrificios, ¿cierto? De animalitos, de la cosecha, de vino, y lo hagan a los espíritus o la Pachamama o no sé, ¿cierto? Hagan, Yo tiene, verdad que yo no me he profundizado tampoco en eso, porque verdad que a mí lo que me da sentimiento son los animales, cómo los sacrifican, le sacan su sangre y los matan. Eso sí me da, pero verdad que no, no sé a quién a ellos se lo dan, verdad que no. sí, sí, Pero bueno, pero es decir que la palabra de Primera Reyes no está lejos de nosotros hoy en día, que todavía siguen esos tipos de adoración a otros dioses. a otros. Ujú. Y también la idolatría no es solo un dios de piedra, un espíritu. Como hemos conversado, la idolatría puede ser colocar cualquier cosa enfrente de Dios, ¿cierto? Eso es la definición de idolatría. Entonces puede ser el trabajo, puede ser la familia, la pareja, puede ser la plata, dinero, puede ser la salud, ¿cierto? Hay muchas formas de idolatría que podemos tener nosotros hoy en día, que es simplemente colocar algo frente de Dios. Leonarda, adelante. Sí, profesora, yo veo, ¿verdad? En esta historia que casi, como dicen las hermanas, ¿verdad? Las compañeras, siempre estamos siguiendo casi los mismos pasos. Mm, Eh, Nosotros, ¿verdad? Gracias al Señor que Él nos ha revelado, ¿verdad? A su Hijo y hemos creído en Él. Entonces no adoramos a otros dioses, pero sí, ¿verdad? Le hemos a veces dado la espalda cuando a veces estamos en una iglesia y sabemos que le hemos adorado y después damos la espalda, es una también, ¿verdad? Idolatría que nos vamos para hacer las cosas que no tenemos que hacer, ¿verdad? No adoramos ídolos, pero también le damos la espalda en esa forma, lo despreciamos, lo bofeteamos prácticamente también en nuestras formas de ser, en nuestras actitudes, ¿verdad? Leonarda, sus comentarios van con el verso, a ver, ¿dónde está? El versículo 21. Si miren el versículo 21, es exactamente lo que estabas diciendo. Dice acá Elías al pueblo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si el Baal es el Señor, síganlo a él. Es decir, que por acción quizás vamos a la iglesia el domingo, algunas horas, pero ¿qué estamos haciendo el lunes o domingo en la noche? ¿Cierto? Es decir, que deseamos demostrar con nuestras vidas que sigamos a Dios y no deseamos ser como el pueblo de Israel que quizás están diciendo que ya Dios es un Dios, pero también hay otros, ¿cierto? Y nosotros también podemos tener este juego, dice Elías, y me hace recordar en un versículo de Apocalipsis, donde Jesús condena a los de doble ánimo. Él dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Jesús. Que cuando ustedes son tibias, no son por ahí, no por allá, deseo vomitarles de mi boca, es muy fuerte sus palabras. Pero es un ejemplo de la fe, ¿cierto? La fe verdadera produce frutos de la vida, gracias al Espíritu Santo. Y no estamos jugando con muchos dioses, creemos en un Dios, es lo que desea. Bueno, es el primer mandamiento también, ¿cierto? Honra a Dios, al único Dios. Bueno, hermanas, yo creo, puedo confesar en mi vida, las veces cuando no he tenido Dios primero en mi vida, pero doy gracias a Dios
que me ha enviado, no solo personas como Elías que me han mostrado la palabra de Dios, pero también envió Jesucristo. Y Él dio su vida perfecta para rescatarme de mi vida imperfecta, ¿cierto? Jesucristo era el sustituto para mi vida pecaminosa. Entonces, su vida perfecta y su muerte era la gran sustitución para nosotros. Entonces, aquí, número 3, vamos a pensar más en la gracia de Dios, en el amor inmerecido que vemos acá. Donde en Primera de Reyes 18, donde pueden ver el amor de Dios para ellos y también para nosotros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde está el amor de Dios acá? Mary, adelante, hermana. Perdón, amiga, no te escucho. El amor de Dios está en esta historia, que Él nunca nos abandona. Siempre está ahí obrando de buena fe y buenos milagros hacia nosotros. Imagínate con todo lo que estaban haciendo este pueblo, ¿cierto? Qué atroz, cómo estaban sirviendo a otros dioses, sacrificando niños, la purificación en los templos, y Dios, en su amor, siguió llamándoles, ¿cierto? Es decir, que como ovejas perdidas, Dios nos busca. Y sería fácil, imagino, dejarnos nomás, ser enojados con nosotros. Ya basta, no quiero hablar con ellos nomás. Voy a enfocarme en Elías o voy a enfocarme en los que sí creen. Pero esta historia muestra la evidencia de que aunque somos pecadores, Dios nos busca y Dios envió su Hijo. No envió Jesucristo porque estuvimos buenos, ¿cierto? Envió a Cristo para salvarnos en tanto amor. Y está haciendo lo mismo acá. Está demostrando que Él está ahí, incluso para la gente que no lo sigue. Eso sí, yo creo que es el punto principal de mucho del Antiguo Testamento, pero también de esta historia. A pesar de su rebeldía, Dios sigue buscando a su pueblo en amor. Y es lo mismo para nosotros, ¿cierto? Es lo mismo para nosotros. Su amor siempre está ahí para nosotros. Perfecto, gracias, Mary. ¿Alguien más? ¿Dónde más podemos ver el amor de Dios? Profe, yo creo que lo miramos también en el versículo 24, ¿Ya? donde dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Y yo creo que ahí es donde Dios, ¿verdad?, muestra también, ¿verdad?, su amor, ¿verdad?, mostrándose que Él es el único Dios verdadero, para que toda aquella gente, ¿verdad?, que todavía estaba, que no quería, pues, y estaba en doble ánimo, como dicen, doble pensamiento, entonces que supieran quién era el Dios y que que creyeran en Él, pues. Exacto, exacto. Y creo que versículo 24 y también versículo 38, porque 38 muestra la respuesta de Dios, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver su gran amor, en que Él reveló a ellos de manera milagrosa y poderosa que Él es el único verdadero Dios. Entonces, como he comentado antes, Dios nos ama tanto y imagínate, nosotros para la familia, para nuestros hijos o para otros, tenemos distintas formas en demostrar amor, ¿cierto? Quizás por acción, quizás por palabra, quizás oramos para nuestros seres queridos. Tenemos distintas maneras de demostrar el amor. Dios es lo mismo.
nos ama, sí o sí, es la verdad, pero también lo muestra con acción, ¿cierto? Y acá lo mostró de una manera milagrosa. Amén. Muy bien, gracias, Leonarda. ¿Alguien más? ¿Hay otra parte donde vemos el amor de Dios? Norma, ¿deseas compartir, hermana? Sí, hermana. En el versículo 18 también cuando Elías, cuando dice, ¿no? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahí Elías se enfrenta, ¿no? Al rey, y el rey tenía toda la autoridad, podía matarlo, ¿no? Pero Elías con la promesa del Señor que le dijo que te voy a cuidar, con la fe puesta, con el amor de Dios, se enfrentó al rey. Entonces ahí también vemos, ¿no? El amor del Señor. Ay, Norma, muchas gracias por comentarlo porque no lo he pensado, pero tienes razón. Mira cómo Dios cuidó a Elías. Hasta que dijo algo tan fuerte al rey. Y Dios permitió que podría vivir y demostrar el poder de Dios en el monte Carmelo. Ay, gracias, Norma. Muy bien. También, hermanas, de mi parte estoy pensando en la competencia, cuando los profetas de Baal estaban clamándole, ¿cierto? Orando, buscando, y dice la palabra, a ver, ¿dónde está? Dice algo como, pero no contestó. Dice, aquí, versículo 29, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces, pueden ver los dioses falsos, no nos escuchan, ¿cierto? No son vivos, pero mira nuestro Dios, nos escucha, ¿cierto? Nos escucha y nos da respuestas según su voluntad. Pero aquí tenemos el gran ejemplo de cómo Dios escuchó a Elías en el fuego en este momento y también con la lluvia, ¿cierto? Dios escuchó, y incluso si no envió a lluvia, porque recordamos que no envió lluvia por 3 años, Dios puede hacer lo que Él desea, pero recordamos que Él siempre nos escucha. Podemos siempre acercarnos a Dios, podemos dejar nuestras cargas a Dios. Tenemos la certeza que escucha nuestras oraciones y que Él va a contestar para nuestro bien y para su gloria, ¿cierto? Entonces, qué bendición que cuando nosotros clamamos a Dios, tenemos la certeza que está escuchándonos. No es como los profetas de edad. Bueno, hermanas, ahora vamos a la última pregunta. ¿Qué nos enseña esta historia? Sabemos que solo Dios puede cambiar corazones, ¿cierto? Solo Dios puede producir lo bien en nuestras vidas. Entonces, ya sabemos el pecado, ya sabemos la gracia que tenemos en Cristo. Ahora, ¿qué podemos pedir que Dios obra en nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Leonarda. Yo creo, hermana, que pediría que fe para que esta palabra, ¿verdad? En el momento de una debilidad mía, en el momento de una aflicción o tribulación que me encuentre, esté segura, ¿verdad? De que Dios pues va a contestar y que Él me va a ayudar, que Él me está guardando, Él está protegiéndome. Entonces, y que esta palabra, ¿verdad? Siga adelante, que no se detenga por ningún motivo, como dice la Biblia, que todo va a pasar, pero menos la palabra. Gracias, hermana. Muchas gracias por compartir. Mary, adelante. Esta historia nos enseña que debemos confiar en Dios y seguirlo siempre, no apartarnos de Él. Amén. Amén. Así es, que Dios nos da el poder de hacerlo, ¿cierto? Porque no podemos hacerlo solitas, necesitamos Dios.
para darnos el poder de seguirle siempre. Gladys, adelante. Sí, a mí esta palabra lo que me enseña es a pedir a Dios que nos ayude siempre en su gracia, a ponerlo a Él primero que todas las cosas, a mantener la palabra siempre delante de nosotros, ante que todas las cosas, y que nos ayude a mantenernos en obediencia a su palabra y a sus mandamientos para no caer en idolatrías o en desobediencia, ¿no? Sobre todas las cosas creo que eso. Yo a mi forma lo entiendo así, ¿no? Que el Señor me lleva a que estemos pidiendo continuamente en su gracia que nos ayude a mantenerlos a Él primero en nuestras vidas y a mantenernos en obediencia. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Y de mi parte, mira, hermanas, cuando tenemos amigos, amigas, familiares que están practicando la idolatría, mira la oportunidad que tenemos nosotros. En amor podemos decir, oye, amiga, me encantaría mostrarte una historia que recién leí en la palabra. ¿Podemos leerlo? Y ustedes pueden sentarse con un cafecito o mate, no sé, y leer Primero de Reyes 18 juntas, ¿cierto? Y allí pueden usar las 4C también. Y allí puedes mostrar, mira los dioses que no contestaron, que ni escucharon. Y mira un único Dios verdadero. Y esta historia es increíble para compartir con otros que están por allí, por allá, buscando respuestas de otras cositas. Que, bueno, allí no van a encontrar lo que necesitan. No van a encontrar nada, ¿no es cierto? Lo que necesiten es Dios y Él sí te va a contestar. Entonces, les aviso que es una oportunidad ya que tienen, que conocen esta historia y pueden usarlo en sus vidas, con sus niños, con otros. Y recordamos, hermanas, que cuando nosotros estamos fallando de fe, cuando pensamos que, no sé si Dios está ahí, no sé si es el único Señor, podemos regresar a las historias del Antiguo Testamento, bueno, de toda la Biblia, pero podemos regresar a la palabra porque es una forma de recordar quién es Dios. Aquí tenemos Salmos 67 que dice, santo es, oh Dios, tu camino, que otro Dios es tan grande como tú, Dios nuestro. Tú eres el Dios que hace maravillas. Has manifestado entre los pueblos tu poder. Entonces nosotros, junto con David, que escribió este salmo, podemos decir lo mismo, ¿cierto? Yo sé que eres a Dios único. Yo sé que puedes hacer milagros porque lo he visto en la palabra y quizás en mi vida también. Bueno, hermanas, con eso hemos terminado la historia. Qué buenísimo, esta historia a mí me encanta. Y ahora deseo compartir con ustedes dos cositas nomás. No va a tomar mucho tiempo. La primera es las 4C. Solo para recordarnos del proceso que vamos a usar en este curso, siempre vamos a empezar con un captar y un contar. Y eso les permite a ustedes pensar en cómo ustedes pueden compartir la palabra de Dios con otros, ¿cierto? A veces pensamos que, necesito ser más preparada, necesito ser profesora o pastor para compartir la palabra, pero no es así. Sabemos que la palabra habla por sí misma, ¿cierto? Cuando leemos una historia bíblica y hacemos las preguntas de las 4C, la palabra habla. Podemos encontrar lo que necesitamos por el Espíritu Santo que obra la sabiduría en nosotros. Entonces, usualmente empezamos con un captar y un contar porque deseamos que la gente escucha, ¿cierto? Un captar es un momento entre la familia con otros de captar la atención de otros. Y Jesús usó un captar muchas veces en su ministerio. Jesús casi siempre empezó con una pregunta a los que estaban a su alrededor. Y contar es decir que no deseamos hablar de nuestro conocimiento de Dios, deseamos usar la palabra para compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por la palabra. Y la palabra se encuentra en las Escrituras. Entonces, yo, Elise Gross, no puedo obrar fe en ustedes por nada, ni en mi persona. Es la palabra que obra fe.
Entonces, compartimos la palabra. Podemos compartirlo en nuestras propias palabras o podemos leerlo exactamente lo que tenemos, podemos escucharlo, pero intentamos usar la palabra lo más que podemos, ¿cierto? Y al final de las 4C son pasos 3 y 4. 3 es tan importante, no podemos saltar número 3 porque deseamos entender lo que hemos leído. A veces tengo que leerlo algunas veces, ¿cierto? 3, 4 veces para poder entender. Pero gloria a Dios, me da la paciencia de hacerlo. Deseamos leer y entenderlo y las preguntas de considerar nos ayudan en eso. Y las preguntas de consolidar nos ayuda a mantenernos focados en Cristo. Nos ayuda a recordar la historia de toda la Biblia, que somos pecadores, necesitamos un Salvador, tenemos un Salvador. Entonces, siempre deseamos ver la ley y el Evangelio en nuestras vidas. Porque, hermanas, si no vemos la ley, no necesitamos un Salvador, somos perfectos ya, ¿cierto? O queremos nosotros ganar la salvación, entonces no es necesario un Salvador. Entonces, a paso de considerar el pecado es importante para recordar la importancia de la gracia que tenemos, que no es por nuestras obras. No somos perfectos y gloria a Dios, Él es. Entonces vivimos en su gracia y deseamos caminar en su luz. Entonces ahí al final pedimos que Dios obra en nuestros corazones, ¿cierto? Bueno, voy a compartir con ustedes en el chat, no en el chat. Voy a compartir con ustedes en el grupo de WhatsApp. Este es un marcador. Es un marcador que ustedes pueden imprimir si desean. Y es un marcador de las 4C. Pueden usarlo ustedes en sus estudios personales o también con otros. Pueden compartirlo a otros también. Es exactamente lo que usamos en estas clases de la Biblia. Pero es un recurso para ustedes, ¿ok? Voy a compartirlo en el grupo de WhatsApp. Y al final, quiero compartir con ustedes el proyecto final de este curso. Y el proyecto final se basa en las preguntas de considerar. Paso 3, ¿cierto? Paso 3. Deseamos enfocarnos bien en paso 3 de las 4C, que son los detalles de la historia. Entonces, para prepararse para el proyecto final, les pido, cuando están leyendo la tarea, también ustedes mismas pueden escribir ya sus respuestas para ver si tienen las mismas respuestas que voy a compartir yo, para demostrar si ya están logrando entender bien aparte de considerar. ¿Por qué? Al proyecto final, yo voy a compartir con ustedes una historia bíblica que no hemos visto. Una historia bíblica de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y ustedes solitas van a leerlo y hacer especialmente las preguntas de considerar. ¿Ok? Eso es la parte importante del proyecto final. Y también sería otra parte lindo donde vamos a hablar de cómo nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Bueno, hermanas, con eso, algunas preguntas en general de la lección o del proyecto final o de las 4C. No, sí. Veo 2 micrófonos abiertos. Adelante, hermanas, ¿tienen preguntas? Sobre el proyecto final, ¿cuántas preguntas eso lo da para contestar el mismo día? No, buena pregunta. Ustedes van a tener 2 semanas para cumplirlo. Entonces, cuando terminamos, tenemos la acción 8. Voy a compartir con ustedes ya el proyecto final y van a tener 2 semanas para terminarlo. Para mí, yo creo la mejor, hermanas, es hacerlo lo más pronto que se pueda, ¿cierto? Porque muchos de ustedes desean pasar a otros cursos, seguir estudiando y deseo que ustedes lo hagan cuando está en mente ya, ¿cierto? Y también me sirve mucho a mí como profesora hacer las calificaciones si lo tengo todos en la semana o en 2 semanas. Entonces les pido hacerlo pronto. Buena pregunta, gracias Mary. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, perdóname, tengo acá
una hermana, Ruela Gómez. Perdóname, hermana, no te tengo en mi lista de estudiantes. ¿Su nombre es Ruela? Ruela Gómez, ¿me escuchas, hermana? Sí, hermana, mi nombre es Rubiela Gómez. Quizás porque en el grupo de WhatsApp hay 2 números que yo en mi celular no tengo nombres. ¿Podrías comentarme los últimos 2 números de su celular, por favor, hermana? ¿Lo conoces? A ver. 91. Los últimos. 91. Ya, Bruela. Bueno, que sea muy bienvenida, Bruela. Gracias por estar aquí con nosotros, hermana. Estoy contenta. Bueno, Bueno, gracias, hermanas. Ahora vamos a terminar. Voy a compartir con ustedes la tarea. Tienen un montón de tiempo para hacer la tarea porque no tenemos la acción 3 hasta el lunes. Entonces, la tarea es un poquito largo porque es 2 capítulos de la palabra, pero tiene mucho tiempo, ¿ok? Deseo que ustedes lean la segunda de Reyes, capítulos 18 hasta 19 en sus Biblias. También voy a compartirlo por el grupo de WhatsApp. Vamos a tener un video y los 2 capítulos para leer. Y si ustedes desean practicar para el proyecto final, por favor, hagan las preguntas de considerar en un cuaderno o en un papelito para empezar esta práctica de poder hacerlo solita nomás. Y bueno, terminamos entonces con la bendición del Señor. Esta bendición es para la Gladys, Leonarda, Mayreli, Mary, Mónica, Norma, Ruela y Selene, y también a las otras que están mirando la grabación. El Señor te bendiga, te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Hermanas. Amén. 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 Hasta el lunes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Amén, amén. Bueno, feliz y bendecida semana. Y Bendiciones para todos. bendiciones. Cuídense mucho. Y si tienen preguntas, pueden quedar aquí. Siempre me queda para hablar más con ustedes.